Bien, buenos días. Hoy vamos a ver la segunda unidad, o vamos a comenzar a ver la segunda unidad de este curso que estoy dando de Física 1. En la primera unidad, les recuerdo, fue vectores. Habíamos visto cómo podíamos representar vectores en forma polar, en forma rectangular, cómo se sumaban esos vectores y se encontraba la resultante. También habíamos visto ahí resolución de triángulos mediante teorema de Pitágoras y cómo encontrar ángulos o lados mediante trigonometría. Lo que vamos a ver ahora, la unidad 2, se llama equilibrio de fuerzas. Que es básicamente lo que se conoce como estática. La estática estudia precisamente el equilibrio de los cuerpos. Si bien el nombre estática se refiere a como algo que no se mueve, algo que está quieto, detenido, parado, en realidad ese no es el concepto que tenemos que manejar porque todo tipo de movimiento, cuando lo manejamos a nivel universal, es relativo. Entonces una persona, por ejemplo en mi caso, que aparentemente no me muevo acá, estoy quieto, si me logran ver desde fuera de la órbita terrestre, desde la estación espacial, por ejemplo, van a ver que me estoy moviendo con la rotación de la Tierra y a su vez la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, o sea, todo movimiento es relativo. Básicamente ese es el concepto. Entonces, cuando se habla de estática, no se habla de algo que está detenido, sino de algo que está en equilibrio. Y esa es la primera ley de Newton. Después vamos a ver más en detalle las leyes de Newton. Pero la primera ley de Newton habla que todo cuerpo tiende a estar en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Para que algo esté en equilibrio debe reunir dos condiciones, precisamente que son condiciones que están ligadas al tipo de movimiento. Hay dos tipos de movimiento, traslación y rotación. Tipos de movimiento. El movimiento de traslación se refiere a algo que se está trasladando, o sea que tiene por lo menos, eso dice el concepto, un segmento que pertenece a ese cuerpo que permanece paralelo a sí mismo durante todo ese movimiento. Por ejemplo, fíjense una bicicleta. Esto que voy a dibujar acá pretende ser una bicicleta. Cuando esta bicicleta se desplaza, se mueve, supongamos a esta posición, pasa a esta posición, fíjense que el cuadro de la bicicleta, o si yo tomo un segmento de la bicicleta, por ejemplo la horquilla, permaneció paralela a sí misma durante todo este movimiento. O sea, esta horquilla se fue trasladando de esta forma hasta llegar a esta posición. Eso sería movimiento de traslación, o la definición de movimiento de traslación. El movimiento de rotación también hace referencia a un segmento, pero a un segmento que luego de producido el movimiento describe un ángulo, o sea, se mueve con respecto a un centro de giro y describe un ángulo, que sería el caso de la rueda de bicicleta. Si esta es la rueda de bicicleta, acá, este radio R, luego de que se mueva, pasará a la posición, desde esta posición A a la posición B, describiendo un ángulo, supongamos θ. Bueno, eso sería la condición de movimiento de rotación. Entonces, la traslación, podemos hablar de traslación cuando podemos identificar al menos un segmento del cuerpo que permanece paralelo a sí mismo. Sería ese el ejemplo. Y rotación es cuando hay un segmento, como el radio este, que luego de producir el movimiento describe un ángulo con respecto a un centro de giro. En el caso de
de los parques de diversiones que habrán visto, hay un juego que se llama Vuelta al Mundo, Rueda de la Fortuna, en fin, tiene distintos nombres, que es básicamente una rueda así muy, muy grande, que tiene, por supuesto, tiene estos radios acá, gira alrededor de este centro O, puede dibujar 4 radios nada más para que no complicarlo más el dibujo, ¿es decir? Y acá tiene lo que sería la silla a donde van sentadas las personas. Ahí. Esa silla, donde van sentadas las personas, fíjense, esto cuando se mueve, supongamos que tiene un movimiento de rotación así, la rueda, esta rueda, está girando, la rueda tiene rotación. Pero la silla no. Donde va la persona sentada que tiene acá el eje, la silla, esta, está en traslación. La silla está en traslación. O sea que ahí tendríamos una combinación de los dos movimientos, la rotación en la rueda y la silla en traslación, porque si tomamos por lo menos un segmento, hay más de uno ahí, permanece paralelo a sí mismo en todo el movimiento. Eso ocurre también, es común que lo hayamos estudiado y no lo hayamos analizado, al movimiento de la Tierra. Dice, ¿qué movimiento tiene la Tierra? Dos. Uno, de rotación alrededor de su propio eje, si esta es la Tierra, este es el eje, tiene un movimiento de rotación alrededor de su propio eje, ese nos da el día, una vuelta completa, 24 horas. Y de traslación, dice, alrededor del Sol. Supongamos que esto es el Sol, voy a pintar para que se vea más claro. Eso es el Sol y dice de traslación, pero resulta que, por otro lado, dice describe una órbita elíptica. Entonces, si hace este movimiento, ¿por qué hablamos, si esta es la Tierra, este es el planeta, por qué hablamos de traslación? Porque el eje de la Tierra, que es este, está ligeramente inclinado, yo lo he hecho exagerado para que se vea, el eje de la Tierra se traslada paralelo a sí mismo durante todo el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Este eje va paralelo, como le pasa a esta silla de la rueda. Y esto es lo que nos da precisamente las estaciones, de invierno, verano, ¿sí? O sea, el movimiento de traslación, el movimiento de rotación era de 24 horas, o sea, un día, y el movimiento de, de traslación alrededor del Sol 365 días y fracción, he puesto 25 porque cada 4 años le sumamos uno, o sea, cada año quedamos un poquitito antes de esta posición, entonces al cuarto año le aumentamos un día y volvemos a la posición original para estar siempre con la misma posición respecto al Sol cuando demos la vuelta del año completa. Entonces, básicamente, haciendo un breve repaso, tenemos movimiento de traslación, un segmento paralelo a sí mismo, y de rotación, un segmento que gira, rota un ángulo, describe un ángulo. Ahora, ¿cómo se produce o cómo producimos un movimiento? Para un movimiento de traslación, si yo quiero empujar la silla, ¿qué es lo que hago? La empujo, o sea, le hago una fuerza, ¿no? Así, si esto es, hacia acá abajo, supongamos que esto es una caja, aquí está el piso, y yo la quiero empujar, la quiero mover, le aplico una fuerza. Entonces la fuerza me origina el movimiento de traslación, la caja se va a trasladar. Pero si yo quiero mover algo, supongamos que esto es una rueda, ¿no? Supongamos que esto es una rueda de una bicicleta, la doy vuelta a la bicicleta, la pongo de la silleta y manubrio en el piso, la pongo hacia arriba, agarro la rueda delantera, y quiero moverla. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que rote la rueda.
le tengo que aplicar una fuerza acá, F. Es una fuerza que está desplazada a una distancia con respecto al eje de giro, R. Entonces, para que haya rotación, necesito aplicar lo que se conoce como momento de una fuerza. Que es el producto de la fuerza por el radio. En realidad este no es un concepto que no está completo, el concepto después, cuando veamos realmente el movimiento de rotación, lo voy a aclarar mejor, pero por ahora y a los fines de trabajar con condiciones de equilibrio, vamos a decir que el momento de una fuerza es la fuerza por el radio, siempre y cuando acá tenga 90 grados. Entre estos dos, que serían vectores, el vector radio y la fuerza, debo tener 90 grados. Siempre tengo que tener esa precaución. Después lo voy a explicar en otra clase por qué. Lo que quiero que queden claro, tenemos dos tipos de movimiento, traslación y rotación. Para la traslación necesito fuerza, para la rotación necesito momento de la fuerza, o sea, fuerza por radio, una fuerza desplazada un cierto radio para que esto pueda girar de esta forma. En el próximo video vamos a aclarar mejor las condiciones de equilibrio, las dos condiciones de equilibrio, una es para la traslación y la otra es para la rotación.